Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Esto es Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos al podcast con el que queremos aportar nuestro granito de arena para hacer el mundo un lugar mejor. ¿Y cómo lo intentamos desde aquí? Lo intentamos hablando sobre metodología Suzuki, filosofía Suzuki, educación Suzuki o estilo de vida Suzuki. En definitiva, hablando de todo lo relacionado con el mundo Suzuki. Hoy el capítulo habla sobre qué hace el cerebro al aprender música. Y vamos a verlo. Antes de comenzar, quiero reiterarme y pedir disculpas por la calidad del audio del capítulo anterior. Os invito a escucharlo. Es el capítulo en el que le hago una entrevista a Nuria Cervantes, a la pionera del método Suzuki de guitarra en España. Y bueno, la verdad es que el audio se oye un poquito mal en la parte cuando habla ella, pero creo que es muy interesante. Voy a intentar en los próximos días hacer una transcripción de toda la entrevista y subirosla a la web para que podáis leerla en el caso de que estéis interesados y haya algún momento que no se entienda lo que decimos. Y bueno, vamos allá al capítulo de hoy, que es el capítulo 10. Primero, el porqué de este capítulo. Bueno, sabéis que aquí en Mundo Suzuki yo hablo sobre mis experiencias como profesor Suzuki en una escuela de método Suzuki y esta semana se ha dado el caso en el que, hablando con una familia en una clase, surgió el tema de por qué es bueno estudiar música. Y claro, ahí vino la pregunta de la niña, en este caso, de por qué es bueno. Y claro, hemos oído muchas veces que es bueno estudiar música, pero vamos a saber por qué. Y me puse manos a la obra y a investigar. Veremos que nos salimos quizá un poco de la metodología Suzuki para hablar de ciencia, pero creo que puede resultar interesante para mucha gente averiguar esto o saber cómo funciona el cerebro dentro de nuestra humilde posición. Voy a explicároslo, quizás voy a emplear primero la terminología científica de diversos artículos y diversos libros que he ido investigando y luego intentaré explicarlo en un lenguaje más asequible para el resto de los mortales, para que todos podamos más o menos entenderlo. Quiero decir que no pretendo asentar cátedra ni tener la verdad absoluta. Estas son las conclusiones a las que yo he llegado. Y además lo volveré a repetir luego, pero por favor, si alguien más ducho en la materia que sea científico, yo soy profesor, no soy científico, cree que en algún momento pues me columpio o en algún momento no llego a decir cosas que son del todo reales como las explico o no son del todo de verdad como lo explico, agradecería que se pusiera en contacto y que tratemos de llegar a una mejor verdad, por así decirlo. Pero bueno, empecemos desde el principio. Todos hemos oído hablar de estudios que demuestran que la música es buena para el que la escucha y también para el que la interpreta o el que la estudia. Hay un montón de estudios. De todas maneras, si no habéis oído nunca hablar ninguno, os dejo en las notas del programa uno de los más interesantes que he encontrado, que es el típico estudio de la Universidad de Washington, que demuestran que niños jóvenes que juegan a seguir el ritmo de la música mejoran sus habilidades cognitivas, mejoran sus habilidades para detectar patrones. Y ya empezamos con las palabras raras, pero no os preocupes que voy a intentar explicar todas las palabras raras que salgan. Una parte a tener en cuenta, que son las habilidades cognitivas, que eso así de primeras puede parecer. Para el que no lo sepa, son aquellas habilidades que facilitan el conocimiento, es decir, que operan directamente sobre la información. Es aquella habilidad que nos permite analizar, que nos permite comprender, que nos permite procesar toda la información que llega a través de ojos, a través del tacto, a través del oído y después almacenarla y poder recuperarla y utilizarla cuando más convenga.
es la que trabaja la comprensión, la captación de ideas, cuando nosotros subrayamos un texto, cuando queremos resolver un problema matemático, cuando aprendemos un lenguaje, es la que nos mejora el comprender las cosas, es la que nos mejora elaborar preguntas, nos permite saber lo que son las metáforas, lo que son analogías, lo que nos permite organizarnos. Creo que he dicho bastantes sinónimos para a lo mejor poder entenderlo. La habilidad cognitiva es la que nos permite, digamos, comprender las cosas que nos rodean. Eso es una parte básica a lo mejor para comprender valga la redundancia, el capítulo de hoy. Bueno, pues estas habilidades cognitivas son las que todas estas investigaciones que a lo mejor hemos leído por ahí o alguna vez hemos escuchado, son las que nos dicen que hacer música es bueno o escuchar música es bueno. Podíamos quedarnos ahí. Pero bueno, yo como soy una mente inquieta quise llegar más a fondo. ¿Y por qué? Quiero decirte que se produce en el cerebro para que realmente esto sea así. Y bueno, continué investigando y llegué a una nueva investigación, pero esta sí que me llenó más si cabe. Es una investigación muy, muy reciente que se presentó ahora en noviembre en una reunión anual que hace la Sociedad Radiológica de Norteamérica y el resumen así grosso es que tomar clases musicales aumenta las conexiones neurológicas en el cerebro de los niños o incluso puede ser también un tratamiento útil para trastornos de hiperactividad y déficit de atención o incluso el autismo. Os voy a leer un poco textualmente. Este estudio dio una mejor comprensión de cómo se producen los cambios en el cerebro. Son palabras textuales de Pilar Díez Suárez, que es la radiólogo jefe en el Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México. Y bueno, no me quiero meter mucho en el estudio. Las pautas son siempre las mismas de este tipo de estudios. Son 2 grupos de niños. Un grupo está metido bajo la influencia de la música, se les enseña clases de música y al otro grupo de niños no. Y 9 meses después pues buscan a ver qué ha sucedido en ambos grupos. Os dejo también en las notas del programa el enlace al artículo de esta investigación por si queréis profundizar un poco más. Y bueno, vamos a ver dónde incide este estudio o esta investigación. Aquí viene el resumen o el kit de la cuestión. Y leo textual, ¿vale? Voy a leer textual. No paréis el capítulo porque vais a escuchar un montón de palabras raras que luego voy a intentar explicaros. A ver, la materia blanca del cerebro está compuesta por millones de fibras nerviosas. Estas fibras se llaman axones, que actúan como cables de comunicación que conectan diferentes regiones del cerebro. Y aquí viene la parte densa. El tensor de difusión produce una medida llamada anisotropía fraccional del movimiento de las moléculas de agua extracelulares entre los axones. Si el cerebro está sano, la dirección de esas moléculas de agua es bastante uniforme y da unas medidas altas en la anisotropía fraccional. Cuando el movimiento es más aleatorio, los valores disminuyen, lo que sugiere anomalías en el cerebro. I'm sorry, what? No paréis todavía porque ahora viene la explicación. Voy a intentar explicároslo en lo que es el lenguaje llano y a las conclusiones que he llegado yo, repito, después de investigar un poco. Es la conclusión que he llegado yo. No digo que sea la verdad absoluta. Entonces, vamos a imaginar fácilmente. El cerebro está compuesto por una materia blanca y esa materia la podemos imaginar como si fuera un tejido, ¿vale? Vemos un tejido así muy de cerca que tiene millones de hilillos, como millones de hilos, que es lo que hemos dicho antes, los axomas. Estos son estos hilillos, que estos hilillos son las conexiones que tiene el cerebro y podemos decir que es donde circula la información de un hemisferio a otro, dentro del mismo hemisferio, es este entramado, esta rejilla, podríamos decir. Pues bueno, fuera de estos hilillos podemos decir que están inmersos en, entre comillas, agua, ¿vale? Todo este entramado, este tejido está sumergido en agua. ¿Qué pasa? Si el cerebro está sano, las medidas de este agua, repito, entre comillas, son
uniformes, es decir, como el agua está toda bien repartida y además con bastante densidad. Las medidas de esta agua son altas. Si este agua no está repartida de forma uniforme, que hay vacíos donde pueda aparecer, es donde pueden aparecer estos problemas como el autismo, como diversas anomalías. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un niño recibe instrucción musical, se pide a su cerebro que complete ciertas áreas, ¿vale? Cuando se le está pidiendo a un niño que haga música, pues se pide al cerebro que intercomunique las emociones, que intercomunique el ritmo, la expresión. Esto es más o menos lo que quiere decir. Entonces, estas tareas involucran habilidades sociales, pues como os estoy comentando, de la emoción, de la cognición, que ya lo hemos comentado antes, es la que nos permite comprender las cosas y evaluar y razonar en sí. También involucran habilidades motoras, evidentemente al tocar un instrumento, habilidades auditivas, ¿quién no lo diría al tocar el instrumento? Y todas estas habilidades parecen activar diferentes zonas del cerebro. ¿Qué pasa? Que al activar estas diferentes zonas, el flujo de trabajo entre estos hilillos, entre estos axomas, es mayor y producen que haya un mayor agua, entre comillas, repito, alrededor de estos hilillos. Entonces se crean más conexiones entre los dos hemisferios del cerebro. No sé si me he explicado con claridad estos hilillos. El hecho es que se produce más materia blanca, digamos, se producen más hilillos y mejoran nuestra capacidad cognitiva, mejoran nuestra capacidad de comprender. Espero haberos explicado más o menos lo que yo he entendido al leer estos artículos. Por favor, si alguien conoce más profundamente este tema, agradecería un montón los comentarios. Y si algo no ha quedado claro, me lo podéis decir a través de la web. ¿Esto quiere decir que nuestros hijos serán más inteligentes al estudiar música? No. No quiere decir que serán más inteligentes, quiere decir que serán capaces de comprender mejor las cosas. Eso hace personas que sean más sensibles a su alrededor, con lo que hacen mejores personas. Nos permite empatizar mejor, nos permite ponernos en el lugar del otro. Pero bueno, menuda chapa os he dado. Pero ya digo, espero que haya quedado un poquito más claro el por qué puede ser bueno estudiar música. Es bueno escuchar música y ponerle a los niños música, pero es que el hecho de estudiar música es incluso mejor si cabe por todo este desarrollo que se produce. Toda la parte que hemos comentado que involucra la habilidad social, la emoción, la comprensión, la habilidad motora y la habilidad evidentemente auditiva. Y bueno, volviendo a nuestro método, que decir que incluso trabajamos más nosotros en el método Suzuki la memoria, ya que todo el repertorio los peques lo llevan de memoria. Trabajamos más si cabe el estar en sociedad, con las clases de grupo, con el respeto y todo lo que hemos comentado anteriormente. Con esto ya doy finalizado el capítulo, pero me gustaría hacer un par de agradecimientos esta semana, sobre todo agradecer a Daniel Moreno, que siempre está ahí de los primeros en Facebook en darnos al me gusta y compartiendo. Muchas gracias, Daniel, por tu apoyo. Y como no, agradecer a Emilio Cano, que muchos a lo mejor lo conocéis como Emilcar, con su red de podcast Emilcar FM, ya que esta semana nos ha puesto la promo de Mundo Suzuki en su podcast, Promo Podcast, y la verdad muchísimas gracias, Emilio, por darnos un poquito más de visibilidad ante los medios. Y bueno, como cada capítulo terminamos con una frase de Suzuki, voy con la frase de esta semana, que la frase es: educación significa enseñar y desarrollar. Sin desarrollo no hay nada. Frase allá donde las haya importantes de Suzuki. Y bueno, repito que solo hablo sobre mi experiencia, sobre mi comprensión y a nivel divulgativo. No pretendo asentar cátedra ni tener la verdad absoluta. De hecho, pretendo abrir debate y que podamos hablar sobre todo esto. Lo comentamos. ¿Dónde podemos comentarlo? Os animo a entrar en Telegram. Tenemos un canal de Telegram que se llama Mundo Suzuki, donde podéis escribirnos. Os dejo todo lo que os comento ahora, os lo dejo en las notas del programa. Tenemos Telegram, que es telegram.me/,
instagram.me/mundosuzuki. Tenéis también la web mundosuzuki.net. Nos encontraréis en Facebook con Mundo Suzuki Podcast y también en el correo electrónico. Y bueno, no quiero despedirme sin antes daros las gracias por vuestras valoraciones en iTunes y vuestros comentarios tanto en iVoox como en Spreaker. Y muchas gracias a los que nos escucháis cada semana, porque sin vosotros yo solo sería una persona hablándole a un micro. Nada más, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que sea. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.